Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y buenos momentos. Hoy nos sumergimos en un tema que, sin lugar a dudas, ha generado una inmensa expectación y ha estado resonando fuertemente en los corazones de nuestros seguidores, en especial entre los apasionados de las telenovelas turcas y, por supuesto, entre los devotos admiradores de dos de sus protagonistas más emblemáticos y queridos. Como el título de este vídeo sugiere de forma tan intrigante, vamos a desentrañar los recientes comentarios de Kerem Bürsin, y lo que es aún más fascinante, sus declaraciones sobre Hande Erçel, en un evento tan especial y cargado de emotividad como lo es una boda. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos y fascinantes. Antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, una pequeña pausa para aquellos que aún no se han unido a nuestra creciente comunidad. Si aún no lo han hecho, les extiendo una invitación muy cordial, un llamado a la acción que no querrán ignorar. Denle a ese botón de suscripción con todas sus fuerzas y asegúrense de activar esa campanita de notificaciones. Créanme, al hacerlo se asegurarán de que ni una sola de nuestras futuras joyas de contenido, ni ninguno de nuestros emocionantes vídeos, se les escape, porque tenemos un arsenal de sorpresas increíbles preparadas exclusivamente para ustedes y estamos ansiosos por compartirlas. La vida de las celebridades, ese universo a menudo envuelto en un halo de glamour y misterio, siempre ejerce una fascinación magnética sobre nosotros. Pero cuando esa fascinación se centra en parejas que han logrado cautivar al público con una química que desafía la pantalla, que va más allá de la ficción y se siente palpable, ese interés se multiplica exponencialmente, alcanzando niveles estratosféricos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los inolvidables protagonistas de la serie que conquistó corazones a nivel mundial, Sen Kalkam, se erigieron instantáneamente como una de las parejas más comentadas, adoradas y veneradas en el vasto y dinámico panorama del entretenimiento global. Su relación, que trascendió la pantalla y se manifestó en la vida real, algo que tantos esperaban y deseaban con fervor, añadió una capa adicional de encanto, intriga y magnetismo a su ya cautivadora historia. Y aunque el destino, caprichoso como es, haya decidido que sus caminos sentimentales se bifurcaran, es sumamente gratificante observar que el cariño genuino, el respeto mutuo y la admiración parecen persistir como un hilo conductor en sus vidas. Y eso, estimados amigos, es algo que siempre nos llena de regocijo destacar y celebrar. Ahora, adentrándonos en el meollo de la cuestión, la noticia que nos ha congregado hoy aquí sucedió en un escenario de lo más idóneo, una boda. Como todos sabemos, las bodas son esos eventos sociales por excelencia, momentos cumbre llenos de una efervescencia de emociones, celebraciones desbordantes, reencuentros inesperados y, por supuesto, oportunidades únicas para que las figuras públicas se crucen y a veces compartan sus pensamientos. Y parece ser que en una de estas ceremonias tan especiales, Kerem Bürsin se encontró en el ojo del huracán mediático, siendo abordado por la prensa, y ante el incesante flash de las cámaras, no vaciló en ofrecer unas palabras sobre Hande Erçel. Lo que dijo ha sido objeto de intensos debates y análisis, y nosotros estamos aquí, listos y dispuestos, para desgranar cada uno de sus detalles, desentrañar sus matices y comprender su verdadero significado. Los reporteros, siempre ávidos de cualquier declaración, por pequeña que sea, relacionada con esta pareja que alguna vez capturó la imaginación colectiva, no perdieron la oportunidad. Con una insistencia que raya en la obsesión, preguntaron a Kerem directamente sobre Hande. Y su respuesta, créanme, fue cuanto menos profundamente positiva, genuinamente respetuosa y notablemente madura. Kerem, con un tono que destilaba admiración sincera, se refirió a Hande destacando no solo su innegable profesionalismo, sino también su extraordinario talento actoral. A pesar de que sus vidas sentimentales hayan seguido rumbos distintos, es palpable, es evidente, que existe un aprecio profundo y duradero por el tiempo que compartieron, por los recuerdos que forjaron juntos y sobre todo por la persona que es Hande Erçel. Él la describió con una convicción que resonaba en cada palabra, como una actriz fantástica, una profesional que raya en lo increíble, y lo que es aún más conmovedor, una persona poseedora de un corazón inmenso, de una nobleza intrínseca. Es crucial, indispensable incluso, recordar la génesis de su conexión. Nació en el set de grabación, en el crisol de la creación artística. Y el éxito de Sen Kalkam fue tan colosal, tan arrollador, que su química en pantalla traspasó la barrera de la ficción. Contagiando a millones de espectadores, llevándolos a creer, a esperar con todas sus fuerzas, que su romance perdurara y floreciera en la vida real. Y así fue efectivamente, al menos durante un tiempo que, visto en retrospectiva, se sintió efímero pero intensamente vivido.
Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden tornarse increíblemente complejas, y en ocasiones, las implacables exigencias de la vida pública, las presiones mediáticas y las diferencias personales insalvables dictan rumbos distintos. Pero lo verdaderamente rescatable, lo digno de un aplauso cerrado y un reconocimiento sincero, es la forma en que ambos han logrado gestionar su relación actual, manteniendo un trato cordial, una comunicación fluida y demostrando una madurez que trasciende las expectativas. En esta ocasión particular, Kerem Bürsin no se limitó a hablar de Hande en términos generales, de manera abstracta. Tuvo la delicadeza de hacer referencia explícita a sus proyectos futuros, a su trayectoria profesional en constante evolución. Hizo especial hincapié en que, independientemente de las circunstancias, siempre le desea lo mejor, no solo en sus proyectos laborales, sino también en cada aspecto de su vida personal. Estas declaraciones, amigos míos, no son meras palabras vacías, pronunciadas al viento para satisfacer a la prensa. Reflejan un respeto genuino, un deseo sincero de bienestar y felicidad hacia una persona con la que ha compartido una historia significativa, una etapa vital importante. Es un gesto de pura elegancia, de una madurez encomiable que, sin lugar a dudas, sus admiradores más acérrimos aprecian de manera exponencial. Además, los reporteros, siempre buscando el ángulo más jugoso, intentaron indagar sobre la remota, pero siempre esperada por muchos, posibilidad de una reconciliación. Algo que, sin duda alguna, genera un revuelo mediático de proporciones épicas. Sin embargo, Kerem, con una diplomacia exquisita y una habilidad notable para navegar aguas turbulentas, evitó caer en la tentación de entrar en detalles específicos sobre su vida privada. Su enfoque se mantuvo firmemente anclado en el presente y en el futuro profesional de ambos. Esto, más allá de ser una simple evasión, demuestra su profesionalismo impecable y su firme deseo de mantener un cierto grado de privacidad, lo cual es completamente comprensible y hasta necesario, dada la intensidad con la que su relación fue vivida y escrutada bajo el implacable ojo público. Lo verdaderamente fascinante y aleccionador de estos comentarios de Kerem es la ausencia total de cualquier atisbo de resentimiento, de negatividad o de animadversión. Al contrario, Kerem Bürsin se mostró relajado, emanando una energía positiva, con una sonrisa genuina en el rostro y, lo que es más importante, visiblemente complacido y a gusto al hablar de Hande. Esto nos permite inferir, nos da a entender con claridad, que aunque su apasionante historia de amor haya llegado a su fin, el lazo de amistad, el afecto y la admiración profesional mutua perduran, se mantienen intactos. Y eso, queridos amigos, es algo de un valor incalculable en un mundo donde las rupturas sentimentales a menudo se ven empañadas por conflictos, asperezas y malentendidos. Piénsenlo por un momento, pasar de ser una pareja inseparable en la pantalla y en la vida real a mantener una relación cordial, respetuosa y hasta de apoyo mutuo es un testimonio rotundo de la fortaleza de su vínculo original, de la calidad de su carácter individual y de la madurez emocional que han cultivado. Kerem Bürsin, en este episodio, ha demostrado ser un auténtico caballero, y sus palabras sobre Hande Erçel son la más clara y elocuente prueba de ello. Para aquellos que aún albergan esa chispa de esperanza, que sueñan con verlos juntos de nuevo, sus palabras pueden ser interpretadas de innumerables maneras. Algunos, impulsados por el optimismo romántico, verán en su amabilidad y en sus gestos de afecto una puerta abierta a futuras posibilidades, a un reencuentro sentimental. Otros, quizás más pragmáticos y realistas, apreciarán la serenidad y la sensatez con la que ambos han sabido seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus respectivos caminos. Pero lo que es innegable, lo que trasciende cualquier interpretación, es que la admiración y el respeto mutuo siguen profundamente arraigados, y eso, al fin y al cabo, es lo más valioso y lo más importante. Además de compartir sus reflexiones sobre Hande, los intrépidos reporteros también aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre su propia vida, sobre sus proyectos actuales y futuros. Y Kerem, con su habitual carisma, compartió algunas pinceladas tentadoras de lo que está por venir. Es evidente que siempre se mantiene involucrado en proyectos que capturan su interés y que le permiten desplegar su talento, y su energía contagiosa y su carisma arrollador son innegables. Sin embargo, el foco principal de nuestro análisis de hoy, el corazón de este vídeo, reside innegablemente en sus reveladoras declaraciones sobre Hande Erçel. Este tipo de momentos, que se dan en eventos públicos y que a menudo son capturados por las cámaras, nos brindan una oportunidad invaluable para vislumbrar la personalidad real de los famosos, para conocerlos más allá de los personajes que interpretan en la televisión. Y en este caso particular, Kerem Bürsin nos ha ofrecido una visión de sí mismo excepcionalmente positiva, impregnada de aprecio,
respeto y admiración hacia una colega y, en su momento, una persona muy importante en su vida. Es un poderoso recordatorio de que incluso después de que una relación romántica llegue a su fin, es no solo posible, sino también saludable y constructivo, mantener una conexión basada en el afecto y el respeto. Entonces, para recapitular y consolidar todo lo que hemos compartido hoy con ustedes, Kerem Bürsin fue sorprendido por la prensa en una boda, y cuando se le consultó directamente sobre Hande Erçel, su respuesta fue abrumadoramente positiva, elogiosa y llena de admiración. Destacó su profesionalismo impecable, su talento actoral excepcional y la bondad de su corazón, y le extendió sus mejores deseos para todos sus futuros proyectos. Con habilidad y discreción, evitó cualquier tipo de especulación sobre posibles reconciliaciones, manteniendo la privacidad de su vida personal, pero dejando meridianamente claro el profundo respeto y la genuina admiración que siente por Hande. Creemos firmemente que este tipo de declaraciones públicas son de un valor incalculable, ya que promueven una imagen saludable y positiva de las relaciones humanas, incluso cuando éstas llegan a su fin. Demuestran de manera elocuente que es posible y deseable actuar con madurez, con respeto y con un genuino deseo de bienestar hacia aquellas personas que han sido significativas en nuestra vida. Y hasta aquí llegamos, estimados seguidores, con todos los detalles de lo que Kerem Bürsin compartió sobre Hande Erçel en esa especial ocasión. Ha sido un verdadero placer y un honor poder compartir esta información tan interesante y reconfortante con todos ustedes. Ahora, la parte que más disfruto, quiero escuchar su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Creen que su demostración de madurez es un ejemplo digno de ser emulado? Por favor, déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus reflexiones en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan vibrante y participativa. Antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este vídeo. Su apoyo incondicional, su fidelidad y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las noticias y los análisis que tanto disfrutan. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un gran pulgar arriba, un poderoso me gusta, y por supuesto compártanlo con todos sus amigos y conocidos. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Tenemos muchísimo más para ustedes, y están garantizadas sorpresas que les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse saludables y hasta la próxima aventura informativa. Un abrazo gigante.